Santiago capítulo 1. Creo que todos los que están haciendo el curso han descubierto, digo yo que han descubierto, no sé si lo han entendido o no, o si ya lo sabían anteriormente, que la Biblia es una Biblia de verdades proposicionales. Seguro que quizás recuerden lo que significa eso, es decir, son verdades que no hacen falta que el hombre verifique si es verdad o no. Es verdad. La palabra es verdad porque ella es verdad. El Señor Jesús dijo en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Es la verdad. Y son verdades proposicionales. Por ejemplo, la palabra de Dios no se preocupa en demostrar que Dios existe. Y comienza Génesis 1:1 y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia no tiene por qué demostrar la verdad de que Dios existe. Tú imagínate de que nosotros tuviéramos que evaluar que la Biblia es verdad para poder creerla. Tendríamos un gran problema, porque lo que hoy es verdad para nosotros mañana deja de serlo. Y entonces, ¿cuál sería la certeza o la seguridad de nuestra salvación? La verdad, por tanto, la Biblia, por tanto, es un libro de verdades proposicionales. Y si hay una verdad proposicional, verdad en sí misma, que no hace falta que el hombre evalúe si es o no es verdad, es acerca de la salvación de las personas. Y la verdad proposicional es que la salvación es un acto soberano de Dios, un acto que Él hace por pura gracia. Yo no puedo evaluar si eso es verdad o no, la palabra lo afirma. Pablo escribe en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es la verdad. Pablo aquí no se preocupa en demostrar esa verdad, lo afirma. Otro énfasis que hace de una verdad proposicional en la Biblia es que todo ser humano es totalmente depravado. Totalmente depravado. No hay nada en nosotros bueno. Nada, absolutamente. No hay nada en nosotros que podamos hacer para poder salvarnos. El apóstol Pablo, de nuevo, en Romanos 3, del 10 al 12, citando el Salmo 14, afirma, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es una verdad proposicional, no se puede discernir si es verdad o no, lo es. Sin contar al Señor Jesucristo, desde la caída en el Edén, ningún ser humano jamás ha nacido justo. Ni ha nacido, ni nacerá, por muchos años que pasen hasta que Cristo vuelva a la tierra a buscar a su iglesia. Jamás. Todos nacen en pecado. Todos son totalmente depravados. David dijo, en pecado he sido formado. Pablo sigue afirmando en ese capítulo 3, del 13 al 18 de Romanos, que sepulcro abierto es nuestra garganta, que engañamos de continuo con nuestras lenguas. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En otras palabras, desde lo más profundo de nuestro ser, todo ser humano es totalmente enemigo de Dios. No está hablando aquí de los impíos, no está hablando aquí de aquellos que aún no han creído en Cristo. Habla de todo y cada uno de los seres humanos. Desde los más íntimos pensamientos que luego verbalizan con sus lenguas, con sus labios, con sus bocas, hasta cualquier acción que lleven a cabo en su andar en esta vida, en todo ello no hay temor de Dios. Eso es una verdad absoluta. Creo que todos los que estamos aquí, por experiencia personal, lo podemos afirmar. Así que si existe alguna solución a ese terrible problema, esa solución debe comenzar desde el interior, de lo más profundo del ser humano. No hay ritual, no hay ceremonia, no hay acción bondadosa o sacrificial por nuestra parte que pueda cambiar nuestra naturaleza. Absolutamente nada podemos hacer para cambiar nuestro corazón. Lo que el hombre necesita es que lo vuelvan a crear, que vuelva a ser creado y que en esa nueva creación se le dé una naturaleza santa,
Porque aquí viene otra verdad proposicional: sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Y el apóstol Santiago nos presenta en el texto de esta mañana, bueno, quizás en todo el texto desde el versículo 18 al 27, aunque no lo vamos a ver todo, si Dios quiere lo veremos en 3 etapas, pero desde el versículo 18 al 27 de este capítulo 1, Santiago nos va a presentar que Dios es el responsable único de nuestra salvación y por tanto también es responsable de nuestra rectitud, porque Dios y solo Dios puede cambiar la naturaleza del creyente y lo va a hacer mediante su palabra, mediante el Evangelio del Señor Jesucristo. No hay otro medio para ser salvos, sino el Evangelio del Señor Jesús. Y además Santiago nos va a mostrar que debido a que esa nueva vida es dada por Dios y es dada por su palabra, todo creyente que realmente ha nacido por esa palabra necesariamente será santificado por esa palabra. Va a tener una receptividad correcta hacia esa palabra. Tendrá una disposición a responder a la palabra y tendrá una sumisión a la palabra de Dios. Porque someterse a Dios, a la palabra de Dios, es someterse a Dios. Una cosa que es increíble es que Dios mismo ha puesto su palabra a la altura de su nombre, es decir, a la altura de su propio ser. El salmista escribe en el Salmo 138:2: Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Dios ha puesto su palabra como si fuera Él mismo. La palabra de Dios es, por tanto, lo que nos ha dado vida a todos los creyentes y es, por tanto, también la que nos santifica. Toda esta sección, desde el 18 hasta el versículo 27, Santiago pone un énfasis. Ese énfasis lo descubrimos porque repite una misma frase 2 veces. Y así en el versículo 22 dice: engañándoos a vosotros mismos. Y en el versículo 26 de nuevo dice: engaña su corazón. El énfasis es en el peligro de ser autoengañado. Y lo que Santiago quiere mostrarnos es que si no tenemos una receptividad correcta hacia la palabra de Dios, si no tenemos una disposición correcta hacia ella, si no nos sometemos a la palabra de Dios, la única evidencia es que nuestra fe no es genuina. Porque Dios no nos ha hecho nacer por medio de esa palabra. Si eso es así, lo único que está sucediendo en tu vida es que estás siendo deshonesto e hipócrita. Y no solamente ante los demás, sino sobre todo hacia ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. Y en esta mañana queremos ver los 2 primeros puntos que Santiago nos presenta para entender esta verdad. Repito, proposicional. No da lugar a nuestra interpretación. Primer punto: toda fe genuina nace por la palabra de Dios. Toda fe genuina nace por la palabra de Dios. Y por esa nueva vida dada por Dios mediante su palabra, toda fe genuina tiene una receptividad correcta hacia la palabra de Dios. Toda fe genuina nace por la palabra de Dios y toda fe genuina tiene una receptividad correcta hacia la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Santiago en el capítulo 1, desde el versículo 18 al versículo 21, Santiago 1, del 18 al 21. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. La fe genuina nace por la palabra de Dios, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago llega a esta sección de su carta después, recuerden, de haber alentado a aquella audiencia judía que estaba en el exilio, que estaban sufriendo por durísimas pruebas, a que como hijos de Dios pasaran por esas pruebas con gozo y que lo hicieran con una voluntad dócil, que lo hicieran con un corazón creyente, que además estuvieran contentos, confiando solo en el Señor
cualquiera sea la situación, fuera riqueza, fuera pobreza, y que lucharan contra el pecado que aún mora en nuestra carne desde los deseos, para así no caer en la tentación. Pero a la luz de este texto, lo que se aprecia es que algunos o muchos creyentes a los cuales Santiago escribe, no estaban dando evidencia de estar siendo muy receptivos a la palabra de Dios. Y eso era un peligro para ellos, porque podía con eso evidenciar una falsa fe. Y por eso Santiago comienza esta sección recordándoles algo importantísimo, no solamente para ellos, sino también para todo hijo de Dios. Y es que Dios mismo es el que personalmente tomó la iniciativa de hacernos nacer, de regenerar al creyente, y que lo hace mediante su palabra con el propósito de que el creyente sea posesión de Él. Él de su voluntad nos hizo nacer. Ese pronombre, evidentemente, Él se refiere a Dios. Dios mismo es quien lleva a cabo la obra. Él no usa ni a ningún ángel, ni a ningún arcángel. Él no usa a ninguna virgen, no usa a nadie intermedio para poder salvarnos. Él personalmente lo lleva a cabo. Y lo hace por gracia. Fíjate que dice de su voluntad. Esta frase en griego es un solo verbo, volumai, que significa querer fuertemente, ardientemente. Y si te fijas bien, es el verbo que ocupa el primer lugar en la oración. Por tanto, Santiago le quiere dar énfasis a esta verdad. En otras palabras, ¿qué movió a Dios para salvar? ¿Fuiste tú? ¿Fue tu bondad? ¿Fue que tú eres bueno? No, su propio deseo, de su voluntad. Eso fue lo que movió a Dios a salvarte. Porque no hay nada en nosotros, como dijimos antes, que somos totalmente depravados, que mueva a Dios a tomar esa decisión. Él actuó conforme a su voluntad, porque su voluntad es conforme a su carácter. ¿Cuántas veces has huido de Dios creyendo que Dios es un Dios sanguinario? Dios es un Dios salvador. Dios es un Dios salvador. Y Él actúa conforme a ese carácter salvador. El apóstol Pablo al respecto escribe en Efesios 1:11, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Así hemos sido salvados, siendo predestinados por el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme a su voluntad, no conforme a lo que pueda haber en nosotros. Y su propósito fue hacernos nacer de nuevo. Fíjate, nos hizo nacer, dice Santiago. Literalmente, Él decidió hacernos nacer. Por otro lado, ese verbo volumai indica una acción consumada. Es decir, que ese hacernos nacer no es un proceso, es un acontecimiento. A veces pensamos que Dios me salva paulatinamente. Si eres salvo, Dios te salvó en un momento de tu vida. Y a partir de ese momento de tu vida en el que el Señor te salvó, empieza lo que es la santificación progresiva. Pero es una obra que el Señor comienza y acaba plenamente. Es el sentido que Santiago le está diciendo aquí a estos hermanos. Si realmente has nacido de nuevo y fue en un momento determinado. Toda mujer que ha dado a luz sabe que previamente estuvo gestando a ese bebé. Pero aquí no habla de gestación, habla del momento en que tú diste a luz. Pues igualmente, en ese momento nació una vida, pues en ese momento Dios regeneró, dio vida nueva al creyente. Dios, de forma deliberada, libre y plena, en un momento de nuestras vidas, nos hizo nacer de nuevo. Nos hizo nacer de nuevo. Y en ese momento en concreto nos dio una vida nueva. El apóstol Juan afirma en su evangelio que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No fue tu decisión lo que hizo que en aquel momento Dios te salvara. Si eso fuera así, previamente tuvo que haber una voluntad por parte de ti, una voluntad carnal, pero no la hubo porque eras incapaz. Recuerda seguro lo que el Señor le dijo a Nicodemo, aquel fariseo, en Juan 3. Nicodemo pensaba que él tenía que volver al vientre de su madre para poder nacer de nuevo, como era un requerimiento para ser salvo. Pero estaba equivocado. Ese nacimiento es de arriba, de Dios.
obra exclusiva de la voluntad deliberada y libre de Dios. Por tanto, lo que Santiago está afirmando aquí es la naturaleza de la regeneración del creyente. Y esto es algo aplastantemente increíble. Es Dios dándonos a luz. Nos hizo nacer, la expresión muestra el parir, permítame la expresión. Es Dios mismo dándonos a luz en un momento puntual de nuestras vidas. Dios es Padre del Señor Jesucristo y por medio de Cristo ahora es Padre de todo creyente. Dios te da a luz. Dios nos da a luz como seres nuevos. Ya no somos lo mismo. Eres una creación totalmente nueva. Berkhof, en su teología, escribe: la regeneración es ese acto de Dios mediante el cual el principio de la vida nueva es implantado en el hombre y la disposición gobernante de su alma es hecha santa. No solamente nace de nuevo, sino que ahora es una persona santa y todos sus deseos son deseos santos. ¿Qué implica el que el creyente haya sido dado a luz por Dios, que haya sido regenerado plenamente por Dios? Segundo de Pedro 1, del 3 al 4. Y esto es realmente impresionante. Pedro afirma en su segunda carta, en capítulo 1, del 3 al 4, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro aquí está diciendo que hemos nacido de nuevo a través del conocimiento del Evangelio del Señor Jesucristo, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, y fíjate aquí ahora, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Dios nos da su propia vida, Dios nos da su propia virtud justa, Dios nos da su propia santidad. Todo eso es implantado en el creyente en el momento en el que el Señor lo salva a través del Evangelio. Esto es un pensamiento tremendo, tremendo. Como cristianos, tú y yo poseemos la misma naturaleza santa de Dios. Por tanto, la salvación es el resultado de un acto de la soberanía de Dios en el libre ejercicio de su propósito. No fue tu decisión, has sido engendrado por Dios. Y como Pablo afirma en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora surge una pregunta. ¿Qué medio usó Dios para producir en el creyente un nuevo nacimiento, para transmitirnos su naturaleza santa? Santiago sigue diciendo, por la palabra de verdad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. El medio que Dios usó para producir en ti un nuevo nacimiento si eres cristiano fue su palabra de verdad. Esa frase, palabra de verdad, es sinónimo de evangelio. Pablo, por ejemplo, usa esa expresión varias veces en sus cartas. En Efesios 1:13, él escribe: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate, después de escuchar el evangelio, creíste y después fuiste sellado, fuiste garantizado de que ahora ya eras creyente, eras salvo. Colosenses 1:5, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio. Y podemos preguntarnos, ¿y qué es el evangelio? Esta pregunta que parece tonta, no lo es tanto. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es Jesús, Cristo. No eres tú, no eres tú, es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios eterno, que se humana, que viene a la tierra y que vive una vida perfecta y que muere una muerte vil, siendo totalmente inocente, para que todos aquellos que pongan en Él su fe sean salvos, para el perdón de pecados. Si hoy estás aquí y crees que por venir aquí
ya estás haciendo algo para ganarte la salvación, estás muy equivocado. La única manera es que creas en Jesús como tu Señor y Salvador. Ese es el Evangelio, esa es la palabra de verdad que salva. Si te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo como tu Señor y Salvador, serás salvo. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Todos aquellos que ponen su confianza solo en Cristo es salvo. Por tanto, hoy te animo a que creas en Cristo como tu Señor y Salvador, a que creas que Él murió por tus pecados, a que sepas que si te arrepientes de ellos y crees en que el Padre lo resucitó para tu justificación, si confías solamente en Él como tu Señor, serás salvo. Ese es el mensaje que debes creer, no hay otro mensaje. Porque como dice Hechos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Cuando ese evangelio es proclamado, Dios en su soberanía regenera al pecador, hace nacer al pecador, hace de él una nueva criatura. Pablo escribe en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si ha aceptado las buenas nuevas de Cristo, si ha aceptado ese evangelio, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. O en Colosenses 3:10, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hay un nuevo nacimiento y solamente hay una forma, el evangelio. Tristemente muchas veces pensamos que ese evangelio no es suficiente, por eso decía que a veces desconocemos lo que es el evangelio. Y al evangelio añadimos, vamos a intentar caer bien a la gente. Vamos a intentar que la gente, atraerlas para que de alguna manera se sientan cómodas y vengan a la iglesia. Proclama el evangelio. Haz audible la voz de Dios anunciando a Cristo. Si esa persona tiene que ser salva, ese es el único medio que Dios va a usar para regenerar a esa persona. Eso es lo que debemos hacer. La palabra de Dios. El mensaje, dice Hechos de los Apóstoles 10:36, el mensaje que Él envió, predicando paz por medio de Jesucristo, el Señor de todos. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios es lo que produce el nuevo nacimiento. Por tanto, todo creyente que es creyente, que tiene la fe genuina, es, como dice el apóstol Pedro en primera carta, capítulo 1, versículo 23, renacido, renovado, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué usa Dios para salvar? Su palabra. Su palabra. Su palabra es lo que produce el milagro del nuevo nacimiento. Su palabra, que dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Crea vida de una manera eficaz. Hace que el pecador pervertido ahora se arrepienta y confíe en Cristo. Y esa vida solamente la puede dar Dios. Todos los que tienen fe genuina recibida de Dios Padre, la han recibido por gracia. Y el único medio, la proclamación del Evangelio. ¿Y para qué la han recibido? ¿Con qué propósito? Fíjate lo que sigue diciendo Santiago, para que seamos primicias de sus criaturas. Ese para qué expresa el propósito y también el resultado del Evangelio. En otras palabras, Dios nos hizo nacer de nuevo mediante su palabra con el propósito y con el resultado final de que el creyente sea primicia de sus criaturas, es decir, su más preciada posesión. Que seamos primicias, todo lo que se produce primero. Seguro que habrás escuchado, si has leído la Biblia muchas veces, esa palabra, primicias, sobre todo si has leído el Antiguo Testamento. El Señor había dictado a Israel que de las primicias de los animales o de los frutos, es decir, lo primero, fueran santos, dedicados a Él, pertenecían a Dios, pero no solamente de los frutos o de los animales. El primogénito del hombre también era primicia para Dios. No quiere decir que lo fueran a sacrificar, sino que iba a estar dedicado a Dios. En Éxodo 34:26 leemos,
traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra. En Deuteronomio 18, del 4 al 5, le darás las primicias de tu grano, de tu mosto, de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas. Pero también ya en el Antiguo Testamento se empieza a hablar de esas primicias en un sentido figurado. Y así Jeremías escribe en Jeremías 2:3 que Israel era santo para Dios las primicias de su cosecha. Dios iba a salvar a mucha gente y de todos ellos los primeros iban a ser los judíos. Pero también los cristianos son primicias para Dios. Santiago lo acaba de decir. Y además Pablo lo afirma en 1 Corintios 16:15. Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron primicias convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Así que Santiago está llamando al creyente, eres primicia de Dios. De todo lo que Dios creó, eres para Él, eres destinado para Él, santo para Él. De todas las criaturas que Dios ha creado en todo el universo, visibles o invisibles, todo el creyente es lo mejor por excelencia, porque está dedicado a Dios por excelencia, es su mayor y preciado posesión. Y como hemos visto, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios ha hecho por medio de nosotros. Él entregó a su propio Hijo. Él derramó hasta la última gota de su sangre, siendo totalmente inocente. Y Él nos hizo nacer de nuevo por ese mensaje para que participáramos de su naturaleza divina, una naturaleza divina que ningún ser creado comparte, y por tanto somos posesión preciada suya. Medita en esto. Cuando meditamos que tenemos la misma naturaleza divina y que somos posesión preciada para Dios, eso debiera ayudarnos a vencer la tentación. Eso debiera ayudarnos a vivir en medio de las pruebas y a confiar plenamente en Dios. Si Dios me ha hecho su posesión más valiosa, Él me va a sostener en medio de la prueba. Él me va a cuidar en medio de la prueba. Yo solamente tengo que ser obediente a Él y amarle. Si dejamos que nuestra vieja naturaleza, esa carne que aún está en nosotros, que obtuvimos cuando nuestra madre nos dio a luz, tome el control de nuestras vidas, entonces ten por cierto que vas a fallar siempre en medio de cualquier prueba en la que te encuentres. Pero si haces que esa nueva naturaleza con la que Dios te ha creado tome el control de tu vida, entonces serás vencedor porque Cristo es el vencedor. Un niño de la escuela dominical explicó este asunto con unas palabras muy sencillas. Él dijo: 2 hombres viven en mi corazón. Uno es el viejo Adán, el otro es el Señor Jesucristo. Cuando la tentación toca la puerta de mi corazón, alguien tiene que contestar. Si dejo que conteste el viejo Adán, entonces voy a pecar. Pero si Cristo es el que contesta, entonces Él me guardará. ¿A quién das lugar en tu vida cuando pasas por medio de pruebas? ¿A quién? Por tanto, todo creyente con fe genuina lo es porque es salvo por Dios directamente, porque es una nueva criatura creada por Dios soberanamente y por su gracia, y porque lo es exclusivamente porque ha recibido el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, ese creyente es primicia santa para Dios, posesión preciada de Dios. Ahora, ¿cómo puedo saber yo si he sido realmente regenerado por Dios? Que realmente ha sido el Evangelio del Señor Jesucristo lo que me ha regenerado y no me estoy engañando a mí mismo. ¿Cómo lo sé? ¿Acaso es algo misterioso? ¿Acaso eso Dios lo tiene oculto para que nadie lo sepa y que reciba la información cuando ya no hay remedio? Por supuesto que no. Dios en su palabra nos dice la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo puedo saber yo si realmente he sido regenerado por Dios? Respuesta: por cómo respondes en tu vida a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Porque de esa manera sabrás si estás respondiendo obedientemente a Dios.
Si todo creyente lo es por medio de la palabra de Dios, entonces necesariamente deberá tener una vida que responda correctamente a la palabra de Dios. Esa es la respuesta a esa pregunta. Tienes que preguntarte realmente cómo respondo yo a la palabra de Dios. Y tendrás la respuesta a si realmente has sido o no regenerado por Dios. Y la primera respuesta o la primera actitud ante la palabra es tener una receptividad correcta. Hay dos más que ya veremos si Dios quiere en los siguientes domingos, pero hoy vamos a ver esa receptividad correcta. La fe genuina tiene una receptividad correcta hacia la palabra. Fíjate los versículos del 19 al 21. Santiago escribe: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuántas veces has usado este texto como argumento para tu comportamiento con los que te rodean? Cuidado, sé tardo para responder, no te aires, escucha. Pero el contexto de Santiago no es nuestra relación los unos con los otros, sino se está refiriendo a nuestro trato con la palabra. Nuestro trato con la palabra. El sentido correcto es: ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál debe ser tu actitud correcta ante la palabra de Dios? Hemos sido creados, recuerda, mediante la palabra, y ahora dice el versículo 21, recibíla con mansedumbre. Pero para poder recibirla con mansedumbre hay algo previo que debes hacer. Santiago comienza diciendo a los hermanos: por esto. Es lo que se llama un nexo consecuente, es decir, lo que a continuación te voy a exponer es consecuencia de lo que te he dicho anteriormente. Santiago les está diciendo: ahora que eres consciente, ahora que posees el conocimiento sobre cómo has llegado a ser hijo de Dios y que lo has sido por medio de la palabra, él da por sentado de que son hijos de Dios porque les llama amados hermanos. Ahora que eres consciente, sé pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarte. Es decir, cada uno de ustedes, todo hombre, dice Santiago, todo creyente en particular, examínase para ver si tiene la cualidad de ser, por un lado, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse frente a la palabra de Dios. Esa palabra pronto para oír, o pronto más bien, esa palabra pronto significa con ánimo dispuesto, con deseo. Es decir, un creyente al que Dios ha hecho nacer por medio de la palabra es un creyente deseoso por saber más de la palabra de Dios. Él va a poner la atención y todo el tiempo requerido para conocer más de Dios a través de su palabra. De hecho, querer conocer más a Dios es una de las señas más inequívocas de un creyente verdadero. No hay nada así como un creyente que no tenga deseos de conocer más la palabra de Dios. Si alguien se llama cristiano y no tiene deseo de dedicar tiempo al estudio de la palabra, a reposar en ella, debiera examinarse. Debiera examinarse. Sin deseo por la palabra, por esa misma palabra que el Señor ha hecho para regenerarte, algo falla. Es una de las señas más inequívocas. Un creyente debiera examinar su vida y preguntarse, como el salmista en el Salmo 1:2, ¿está mi delicia en la ley del Señor? ¿Está mi delicia? ¿Encuentro mi paz, tranquilidad cuando voy a la palabra y medito en ella? Además, esa receptividad correcta, dice Santiago, hacia la palabra, implica el ser tardo para hablar. Esa palabra tardo implica que medita antes de. Santiago, por supuesto, no está pidiendo que hagamos un voto de silencio, sino que dejemos hablar a Dios mediante su palabra. ¿Para qué? Pues evidentemente para adecuar nuestras vidas a su voluntad y no hacer a la inversa como muchas veces hacemos. Es decir, que no antepongamos nuestra opinión a la palabra de Dios, que no saquemos conclusiones precipitadas, sino que guardemos silencio ante la palabra del Señor. Salomón,
Escribe en Eclesiastés 5:2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Cuántas veces hablamos, quizás no con el deseo primario de criticar a Dios, pero sí hablamos contra Dios porque la situación no es la que yo quisiera que fuera? ¿Cuántas veces cogemos la palabra y sacamos fuera del contexto las frases o los versículos que a mí me interesan para justificar nuestros pecados? Muchas veces actuamos en nuestras vidas anteponiendo nuestra opinión o incluso nuestra experiencia a la palabra de Dios y ponemos esa experiencia a la par de ella, y eso es tremendamente peligroso. Es verdad que según uno va cumpliendo años va teniendo experiencia, pero jamás pongamos nuestra experiencia a la altura de la palabra. Sí, la palabra dice eso, pero ¿sabes qué? Mi experiencia me dice que. Cuidado, ¿por qué? Porque cuando te des cuenta, al final te vas a acabar siendo la autoridad por encima de la palabra de Dios, en vez de someterte a la autoridad de la palabra de Dios. Con todo el respeto, tu experiencia no vale nada. Lo único válido es que realmente tengas un corazón que sea tardo para hablar y pronto para oír la palabra de Dios. Que realmente conformes tu vida a lo que la palabra te dice, a lo que el Señor te está diciendo a través de ella, a que tengas deseo de conocerle más y más, y si ese deseo por alguna causa temporal, momentánea, está frío, ruégale al Señor. Señor, pon en mí tanto el querer como el hacer, pon en mí deseo por tu palabra. Es lícito que lo pidamos, es lícito, porque es la evidencia de nuestra salvación. Pero cuidado con coger y decir a la palabra cállate, o coger la palabra y torcerla para nuestros beneficios, porque acabaremos adecuando la palabra a nuestra condición caída y no a la inversa. Un creyente con fe genuina, que ha nacido de nuevo a través de la palabra de Dios, callará ante la palabra de Dios y vivirá conformando su vida a la palabra de Dios. Esa actitud de callar ante Dios era algo muy usual, un llamado muy usual durante el Antiguo Testamento. Y los profetas, aquellos que hablaban de parte de Dios, llamaban a su pueblo a callar delante de él. Zacarías escribe en el 2:13, calle toda carne delante del Señor. Calle toda carne. Habacuc escribe en Habacuc 2:20, pero el Señor está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Y Pablo, a los que cuestionaban la justicia de Dios en la salvación, les escribe en Romanos 9:20, ¿quién eres tú, oh hombre, para contestar a Dios? Todo creyente debe tener deseo por la palabra, debe callar ante ella y debe adecuar su vida a ella. Pero además sigue Santiago diciendo, y sé tardo para airarte. Literalmente dice, tardo para la ira. Esa palabra ira no es la misma palabra que aparece en otros textos, como en Romanos 12, acerca de la ira. Aquí hablan de un enojo interno, personal, íntimo. Un enojo que solamente conoce Dios y el creyente. Por tanto, es un enojo que va dirigido hacia Dios. No es que yo me enoje con mi esposa, no es esa ira, sino es ese rencor que quizás pueda tener en mi corazón contra Dios. Pero es interesante observar que en esta cláusula de Santiago, como hemos dicho, en el original dice tardo para la ira, no hay ningún verbo. No existe verbo alguno. Así que esta cláusula tiene que depender de otra anterior. Así que lo que Santiago está aquí afirmando es que todo creyente que escucha la palabra de Dios y no antepone su opinión a la palabra, tampoco debe de enojarse contra la palabra cuando éste la corrija. ¿Cuántas veces no te has airado cuando has leído algo donde la palabra te dice de una manera evidente de que eres pecador? ¿Cuántas veces te has enojado contra Dios porque, sí, de acuerdo, pero no puede ser lo que estoy viviendo? Cuando la palabra te disgusta, cuando confronta tu pecado,
o cuando entra en conflicto con tus intereses, cuando te airas contra Dios, porque no quieres recibir su palabra, porque tú dices lo que me está diciendo aquí no lo puede ser. Eso es una insensatez. Porque en última instancia, recuerda el Salmo, no te estás enojando contra un libro, te estás enojando contra Dios. Estás enojándote contra su disciplina. Pero el creyente debe entender, el creyente que nació mediante la palabra de Dios, que también, aparte de eso, la palabra de Dios moldea tu vida. Porque sí, en un momento determinado te sacó de la muerte a la vida, pero ahora te está siendo santificado por la palabra de Dios. Por eso Hebreos 4, 12, 13 escribe que la palabra de Dios es viva y eficaz, como dijimos antes, pero también es como una espada de doble filo, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y que es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene ese propósito. No solamente te ha dado vida, sino que ahora también quiere sacar toda, permíteme la expresión, basura que hay en ti. No te enojes contra la palabra de Dios cuando te muestra tu pecado. No te enojes contra la palabra de Dios cuando te dice lo que tú no quieres escuchar, cuando va en contra de tu voluntad. No te enojes contra ella. Lo que tienes que hacer es adecuarte a ella. Porque si realmente el Señor te ha creado de nuevo por su palabra, serás receptivo a esa palabra. ¿Cuántas veces no habrás leído 2 Timoteo 3, del 16 al 17? Toda escritura es inspirada por Dios. Todo el mundo se queda ahí. Ok, ese es lo que nos está diciendo, que toda la palabra es Dios mismo hablando, ¿no es verdad? Pero sigue diciendo el versículo, y útil. Es necesario, es conveniente. ¿Útil para qué? Para enseñar. Qué bien. Pero no te quedes ahí. También dice para reprender. También te dice para corregirte. También te dice para instruirte en justicia. Porque hay un propósito. Recuerda, eres primicia de Dios. Que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Qué insensatez, por tanto, es no someterse a la palabra de Dios. Qué insensatez es no oírla, no callar ante ella, no airarse ante ella, sino ser obediente a ella. Esa es la receptividad correcta de alguien que ha nacido por medio de la palabra de Dios. ¿Actúas así ante la palabra? ¿La recibes con gozo? ¿Tienes deseo de conocerla? ¿Escuchas lo que Él te dice? ¿Impones tu opinión? ¿Impones tu criterio? ¿O actúas sin siquiera pensar qué dice Dios respecto a esto que estoy viviendo? ¿Qué dice Dios? Si te airas contra la palabra, ¿sabes lo que va a hacer? Que es lo siguiente, la vas a desechar. Si esto lo que hace es enojarme, la desecho. Y cuando desechas la palabra, ¿sabes lo siguiente que va a suceder? Que evidentemente esa palabra que tiene el propósito de santificarte no lo va a hacer. Por mucho que luego hagas, si desechas la palabra, nada de lo que hagas va a tener efecto, ni siquiera tus oraciones. Quizás alguna vez has orado a Dios, pero has orado sabiendo de que no estás viviendo conforme a la palabra de Dios. Y quizás hayas orado airado contra Dios. Pablo escribe a Timoteo en su primera carta y le dice en el capítulo 2, versículo 8, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Si oras a Dios y en tu corazón está esa ira contra Él por su voluntad, ¿qué estás orando? Esas oraciones están siendo estorbadas por tu ira. Pero no solamente eso. Cuando uno actúa de esa manera, Efesios 4:27, lo que estamos haciendo es dar lugar al diablo. Estamos dando oportunidad a que el diablo ponga en nosotros sus ideas, sus opiniones y dejarnos guiar por ellas. Un autor, Kistemaker, escribe, cuando vivimos la vida justa que Dios espera de nosotros, escuchamos con cuidado y obediencia la palabra de Dios. Cuando planeamos hacer o decir algo, antes deberíamos preguntarnos si nuestras acciones y palabras están conformes a la palabra de Dios, si promueven su honra, si avanzan la causa de su justicia, de su paz. Cuando permitimos por contra que la ira nos guíe,
entonces ya no somos guiados por la ley de Dios. El hombre airado provoca disensión y el violento comete muchos pecados. Proverbios 29:22. En vez de ello, el creyente que ha nacido de nuevo por la palabra de Dios, debe controlar su temperamento, orar pidiendo sabiduría y obediencia a la ley de Dios. Santiago sigue afirmando, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por lo cual, en otras palabras, por tanto, de manera sensata, si ya sabes cómo debes actuar, cómo debes vivir, para que no caigas en esa ira, para que no caigas al final en las garras del enemigo, desecha toda inmundicia y toda abundancia de malicia y recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tus almas. Deja definitivamente, desecha toda inmundicia, es decir, todo aquello moral e impuro que te rodea, todo hábito, todas malas compañías que te llevan a la impureza moral. Uno de los mayores males que tienen muchos cristianos hoy en día es que siguen viviendo, teniendo como amigos aquellos inmorales con los cuales antes se reunían. Y ustedes dirán, pero Miguel, tampoco así. Sí, tienes que desechar toda inmundicia. Evidentemente no quiere decir que ahora no vayamos a tener relación con nadie, que nos metamos en un monasterio, pero yo no puedo seguir la dinámica que seguía antes con esas personas. No puede ser. Tengo que desechar todo eso. Toda impureza moral, todo tipo de hábito o de compañías que me llevaban a cualquier impureza moral, debo desecharlo de mi vida. Pero además, dice Santiago, desecha toda abundancia de malicia. Ese término malicia tiene que ver con todo lo interno, con todo lo que es propio de un corazón no regenerado. Santiago está expresando que el cristiano ha de renunciar no solamente a toda mancha moral externa, sino también a cualquier manifestación interna que proceda de un mal que aún está en nuestra carne. Si tú realmente no quieres ser gobernado por ese mal, si tú realmente no quieres que Satanás tenga la oportunidad de hacerte caer, tienes que abandonar esa vida anterior. Tienes que hacerlo. Lo que tienes que hacer es llevarles a esas personas el Evangelio. Hoy en día seguimos considerando a todo el mundo buenos. ¿Cuántas veces nos han dicho, qué bueno es esta persona? Mira, la acabo de conocer y es un encanto de persona. Toda persona que no tiene a Cristo es enemiga de Cristo. Toda. Cuidado con eso. Si realmente quieres tener un corazón dispuesto a la palabra de Dios, no puedes seguir viviendo como vivías antes. Y cuando el mal que está aún en nuestro corazón intenta motivarnos a hacer algo malo, inmoral, recuerda lo que vimos la semana pasada. En el momento en que ese deseo aparezca, ora, pide al Señor para que te ayude. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario renunciar a toda esa malicia, a toda abundancia de malicia, a toda inmundicia? Porque es inútil tratar de ser guiado por la palabra de Dios cuando aún te dejas gobernar por tu carne. Es absurdo. Pablo escribe a los Efesios 4:22, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo vivías antes? Pues despójate de todo eso. Porque ese hombre antiguo se corrompe según los deseos engañosos. Efesios 4:25, por tanto, deja a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 31, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Colosenses 3:8, desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Primera de Pedro 2:1, por tanto, desechen toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias, toda difamación. Nadie puede vivir la palabra y mucho menos proclamarla si tu conducta no es una conducta de santidad, no es una conducta consecuente con tu nuevo nacimiento por medio de la palabra de Dios. Es absurdo.
Lo que el Señor demanda a los creyentes es que reciban con mansedumbre, dice Santiago, la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. En vez de recibirla con enojo, con ira, en vez de seguir las costumbres del mundo, lo que tienes que hacer es ser manso cuando el Señor te corrija a través de la palabra. Que recibas en tu corazón esa palabra con mansedumbre, esa palabra implantada. Usa un término de agricultura como la parábola del Señor de los terrenos. En vez de estar enojados contra la palabra del Señor cuando te corrige, cuando te disciplina, debes recibirla con mansedumbre. Es decir, debes recibirla con docilidad, con un corazón libre de ira, de cualquier malicia, de amargura. Debes recibirla con gratitud, porque sabes que la palabra es correcta y lo sabes porque te hizo nacer de nuevo. Y ahora esta misma palabra es usada por Dios para santificarte. Santiago dice, la cual puede salvar. Una de las palabras que muchas veces se limita tanto en su amplitud de significado, una de ellas es salvar, porque tiene un sentido mucho más profundo que simplemente dar una salvación de nuestras almas. Implica necesariamente la restauración de la vida. Cuando hablamos de salvar, pensamos, ya soy salvo. Y te quedas a mitad de camino. Eres salvo y eres restaurado. Ese es el significado completo de la palabra salvar. Si Dios te salvó, necesariamente te restauró. ¿Cuántas veces dice, el Señor me salvó, pero ¿sabes qué? El Señor me salvó tal cual soy y así voy a seguir siendo? Problema. Entonces el Señor no te salvó. Porque salvar implica no solamente darte la salvación, sino restaurarte. Y tenemos un ejemplo en Marcos 5:34. Cuando aquella mujer que tenía un flujo de sangre durante 12 años y que el Señor Jesús le sanó, el Señor dice, hija, tu fe te ha sanado. En griego dice, tu fe te ha salvado. Es decir, has vuelto a sanar de una manera total y absoluta de tu enfermedad. Eso es lo que significa la palabra de Dios. No solamente te hace salvar, sino que también te restaura. Cambia tu vida. El Evangelio es el poder de Dios que restaura nuestras almas, el que restaura nuestro corazón, el que restaura nuestra mente, el que restaura nuestra conciencia. Y lo hace a todo aquel que cree. Por eso Pablo no se avergüenza de ese Evangelio. Romanos 1:16. Porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Repetimos, no solamente te ha librado del fuego eterno, no solamente te ha librado de la ira eterna, sino que también te ha restaurado. Por eso Pablo dice, ese es el poder de Dios. El Señor Jesús recuerda, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. A la luz de lo visto en esta mañana, se hace necesario que todos los creyentes nos preguntemos, ¿cuál es mi relación personal con la palabra de Dios? Porque esa es la evidencia de cuál es tu relación con Dios. A veces crees que por tu relación con Dios se basa en que vienes a la iglesia, que subes a predicar o que haces cualquier otra cosa. No. ¿Cómo es en tu intimidad tu relación con la palabra de Dios? ¿Tienes deseos por ella? ¿Te sometes a ella? ¿No te airas contra ella? ¿Dejas que ella te corrija, que ella te discipline, que ella condene tu pecado? ¿Respondes afirmativamente hacia ella? Si realmente el Evangelio te regeneró y te salvó, entonces vas a tener esa receptividad hacia la palabra de Dios. Cuando te encuentres en medio de tus pruebas, nunca pongas en duda la palabra de Dios. No te enojes contra ella. Santiago dice, no te olvides de que eres primicias de sus criaturas. Damos gracias a Dios de que podemos acudir a Él cuando en nuestro pecado o quizás podamos actuar de esa manera. Si es así, no persistas en ese pecado. Si aún te resistes a la voluntad de Dios expresada en su palabra, si te cuesta tener deseos, si cuesta tener deseo por la palabra de Dios, hermanos, nunca se olviden, porque precisamente nuestra carne sabe que esa palabra es nuestra salvación. Cuando suceda eso, ora al Señor, suplica al Señor, Señor, pon en mí tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdame a desearte más y más mediante tu palabra. Ayúdame a sujetarme a ella.
Nunca te olvides, eres primicia de sus criaturas. El Señor te salvó, el Señor te restauró, el Señor te está guardando. No olvides que es tu Padre Celestial y que lo es por medio de nuestro inigualable Señor Jesucristo. Tenemos al vencedor con nosotros. Obedece al Señor, glorifica al Señor. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, por recordarnos una vez más, Señor, que somos criaturas tuyas y que compartimos tu misma naturaleza, Señor. Somos preciados para ti, tan preciados que Cristo nos compró con su propia sangre. Ese es el costo de nuestra salvación, la sangre preciosa del Dios creador de todas las cosas. Gracias, Señor, porque sabemos que somos polvo, que somos gusanos, dices en tu palabra, Señor. Y nos sorprende cómo a nosotros, que hemos sido enemigos tuyos, Señor, nos has reconciliado contigo y nos hayas hecho ser tus hijos por medio de tu Evangelio, Señor, del Evangelio del Señor Jesús. Gracias. Solo podemos expresar gracias, Señor, porque no hay nada en nosotros que te haya movido a hacerlo. Fue por tu pura gracia, Señor. Pero sí te pedimos perdón porque muchas veces, Padre, no adecuamos nuestra vida a tu palabra. A veces nos cuesta leerla, a veces nos enfadamos contra ella porque no nos gusta lo que nos dice y te pedimos perdón, Señor. Te rogamos, te suplicamos que nos ayudes a ser tardos para hablar, tardos para irarnos, prontos para oír tu palabra, Señor. Ayúdanos a que nuestra vida se conforme a tu palabra y no conformar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres bueno y misericordioso. Gracias por la obra que lleva a cabo el Espíritu Santo con el cual tú nos has sellado, Señor. Ayúdanos a que Él obre nuestras vidas, que Él, Señor, despliegue el mismo poder con el que resucitó a Cristo para que podamos vivir vidas santas que te agraden y que te glorifiquen, Señor. Ayúdanos a romper con las ataduras que teníamos en nuestro viejo hombre con las cosas de este mundo, Señor, a vivir en santidad y para que así ese mensaje del Evangelio, el único medio que tú usas para salvar, sea un Evangelio poderoso, Señor, que tú uses a través nuestra para que otros puedan ser salvos. Si hoy aquí nos acompañan personas, Padre, que aún no te conocen, que aún siguen rebeldes contra ti, oh Señor, que recuerden que tú eres un Dios salvador, que Cristo vino al mundo a morir por los pecados de todos aquellos que se arrepientan de sus pecados, que se arrepientan de ellos, que crean en Cristo como su Señor y Salvador, y tú que eres fiel y justo, los salvarás. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y a ti nos encomendamos. En Cristo Jesús. Amén.